¿Alguna vez te has imaginado cómo sería vivir con una seguridad interior tan firme que nada ni nadie pudiera sacudirla? Donde cada decisión que tomes no esté contaminada por el miedo al juicio ajeno. Donde puedas hablar, actuar y avanzar con firmeza, sin estar cuestionándote constantemente. Parece complicado, ¿cierto? Sin embargo, los estoicos lo consiguieron. Mientras muchos se paralizaban por sus dudas, ellos actuaban con determinación. No porque hubieran nacido seguros, sino porque adiestraron su mente para dejar de autosabotearse. Para ellos, la clave no estaba en evitar los problemas, sino en aprender a responder a ellos con calma y claridad. Sabían que el mundo exterior es impredecible, pero que la mente puede ser entrenada para mantenerse firme como una roca en medio de la tormenta. Practicaban el desapego de lo que no podían controlar y se enfocaban en lo que dependía de ellos, sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Los estoicos entendieron que la inseguridad nace de otorgar demasiado poder a la opinión de los demás. Cuando tu valor se mide por el aplauso externo, te vuelves prisionero de él. Por eso, se entrenaban para actuar conforme a sus principios, incluso si eso significaba incomodar o ir contra la corriente. Su brújula interna era más fuerte que cualquier voz externa, y esa coherencia les daba una paz inquebrantable. También cultivaban la autoobservación constante. No se trataba de ignorar sus emociones, sino de comprenderlas, reconocerlas y no permitir que las dominaran. Sabían que la ira, el miedo o la ansiedad no eran enemigos, sino señales que podían guiar su crecimiento personal. Al aprender a escucharse sin dejarse arrastrar, construían una seguridad que no dependía de circunstancias ideales. Al final, su fortaleza no era un don misterioso, sino el resultado de la disciplina mental diaria. Cada pequeño acto de autocontrol, cada momento en el que elegían la calma sobre la reacción impulsiva, era un ladrillo más en la construcción de esa seguridad interior. Y esa es la gran lección. Cualquiera puede alcanzarla si está dispuesto a entrenar su mente con la misma dedicación con la que se entrena un músculo. La seguridad verdadera no se encuentra afuera, sino en el dominio de uno mismo. Hoy quiero mostrarte cómo tú también puedes lograrlo. Si interiorizas estas enseñanzas, la inseguridad dejará de gobernar tus decisiones. No porque el mundo deje de opinar, sino porque tú dejarás de necesitar esa validación constante. Antes de comenzar, te invito a ir a los comentarios y escribir: hoy libero mi mente del miedo y elijo confiar en mí. Es una forma simbólica de comprometerte contigo mismo, de tomar las riendas de tu pensamiento y cultivar una autoconfianza genuina. Hazlo ya y quédate hasta el final, porque una de estas ideas, especialmente la última, puede marcar un antes y un después en tu vida. Y si estos contenidos te aportan valor, considera suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nada. Comenzamos. Primera lección: descubre el origen de tu inseguridad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué dudas tanto de ti, incluso cuando los demás te reconocen? ¿Por qué, a pesar de los elogios, hay una voz interna que te susurra que no eres suficiente? Esa voz no nació contigo. Alguien, en algún momento, plantó esa semilla de duda. Tal vez fue una crítica injusta, una comparación constante o la ausencia de afecto cuando más lo necesitabas. Y como eras vulnerable, creíste ese juicio y lo hiciste parte de ti. Con el tiempo, esa voz aprendió a disfrazarse. A veces suena como prudencia, como un supuesto realismo que te advierte que no lo intentes para no fracasar. Otras veces se esconde detrás del perfeccionismo, exigiéndote tanto que cualquier logro parece insuficiente. Sin darte cuenta, has vivido con ella tanto tiempo que ya no sabes diferenciarla de tu propia identidad. Pero aquí está la verdad. Esa voz es solo un eco del pasado, no un reflejo de tu valor real.
Lo que una vez fue una herida abierta, ahora puede convertirse en tu mayor fortaleza si decides dejar de alimentarla. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, cada vez que te hablas con respeto en lugar de crítica, debilitas esa voz. No desaparecerá de un día para otro, pero su poder se reducirá con tu determinación constante. Los estoicos ya lo sabían. No podemos controlar lo que otros nos dijeron o hicieron, pero sí podemos decidir qué lugar ocupará eso en nuestro presente. Ellos entrenaban la mente para no dar más importancia a las opiniones ajenas que a la verdad que sabían de sí mismos. Y esa verdad se construye día a día con acciones alineadas a lo que eres y no a lo que temes ser. Tal vez sea hora de recordar que no naciste dudando, naciste con la capacidad de aprender, crecer y avanzar. La seguridad que buscas no está en borrar tu pasado, sino en reinterpretarlo, en hacer de esas viejas heridas la prueba de tu resistencia. Y cuando lo logres, esa voz ya no será un juez, sino un recordatorio de lo lejos que has llegado. Pero hoy estás aquí porque hay una parte de ti que ya no quiere seguir cargando esa herida disfrazada de timidez, complacencia o miedo. Porque la inseguridad no es espontánea, tiene raíces, y si no identificas de dónde proviene, seguirá repitiéndose una y otra vez. Tal vez se manifieste cuando estás a punto de expresar una idea y te la guardas por miedo a sonar ridículo, o cuando aceptas menos de lo que mereces para evitar el conflicto. Esas raíces, aunque invisibles, han crecido a lo largo de los años, alimentadas por experiencias, palabras y silencios que dejaron huella. A veces provienen de una infancia en la que aprendiste que el amor había que ganárselo, o de un entorno que medía tu valor por tus logros. Y otras nacen de una decepción que te enseñó, erróneamente, que exponerte es peligroso. Reconocer esas raíces no es una condena, es el primer paso para liberarte. Porque solo cuando miras de frente aquello que te hirió, puedes comenzar a arrancarlo de tu interior. Y en ese proceso no solo recuperas tu confianza, sino que descubres una fuerza que siempre estuvo ahí, esperando que la reclamases. La sanación no consiste en olvidar lo que pasó, sino en reescribir el significado que le diste. Convertir cada golpe en una lección, cada rechazo en un filtro que te acerca a lo que sí mereces. Y poco a poco, esa herida deja de ser una carga para convertirse en tu historia de resiliencia. Porque el verdadero cambio no llega el día que dejas de sentir miedo, sino el día que decides avanzar a pesar de él. Ese es el momento en el que la inseguridad pierde poder y tú recuperas el tuyo. Quizás empezó con una mirada indiferente, un comentario hiriente o una falta de reconocimiento. Tal vez fue un padre que solo te prestaba atención cuando fallabas o un entorno que constantemente te comparaba. Esas experiencias, si no se cuestionan, se transforman en creencias limitantes. No soy suficiente. No debo cometer errores. Si muestro quién soy, me rechazarán. Y lo peor es que esas ideas acaban convirtiéndose en la forma en la que te hablas todos los días. El mayor problema de la inseguridad no es que exista, sino que la normalices, que no te detengas a examinarla. Porque cuando no cuestionas su origen, te identificas con ella. Empiezas a evitar oportunidades por miedo al fracaso, pero nunca te preguntas de dónde nace ese temor. ¿Y si no es real? ¿Y si solo es una historia que alguien más te contó y tú la aceptaste como verdad? Recuerda, que te hayan ignorado no significa que no tengas valor. Que hayas fallado una vez no te hace un fracaso. Que alguien no te haya elegido no quiere decir que no mereces amor. Los estoicos nos enseñaron que debemos distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Y algo que sí podemos controlar es cómo interpretamos nuestras experiencias.
Marco Aurelio decía que no es el hecho lo que nos daña, sino el juicio que hacemos sobre él. Lo que realmente duele no es lo que ocurrió, sino lo que tú creíste que ese hecho decía sobre ti. Si un profesor te humilló, eso no habla de tu inteligencia, sino de su falta de compasión. Pero si tú asumiste que no eras capaz por eso, entonces el daño lo estás manteniendo tú. Y ahí comienza la transformación, no en querer borrar lo que pasó, sino en mirarlo desde otra perspectiva. Hazte estas preguntas con sinceridad. ¿De dónde proviene mi inseguridad? ¿Quién me hizo sentir insuficiente por primera vez? ¿Qué frases me marcaron? ¿Qué experiencias interpreté como pruebas de mi poco valor? Y lo más importante, ¿esas interpretaciones eran realmente ciertas? Verás que muchas de esas verdades no eran más que juicios ajenos. Opiniones que, con el tiempo, tú adoptaste como si fueran absolutas. Lección 2. Entiende que la seguridad no es un punto de partida, sino una consecuencia. Muchas personas esperan sentirse seguras para dar el primer paso. Creen que, hasta que no desaparezca el miedo, no podrán hablar, mostrarse o atreverse. Pero la realidad es que la seguridad no llega antes de actuar, se construye actuando. Es como aprender a nadar. No se logra mirando el agua desde la orilla, sino metiéndose en ella, sintiendo el frío inicial y moviendo los brazos aún sin dominar la técnica. Cada vez que pospones una acción esperando a sentirte listo, refuerzas la creencia de que no puedes hacerlo. En cambio, cuando actúas aún con miedo, le envías a tu mente el mensaje de que eres capaz, y ese mensaje se convierte en la base de tu confianza. Los estoicos lo sabían. El coraje no es un regalo que aparece antes de moverte, sino la consecuencia de haberte movido a pesar del temor. Como un músculo, la valentía se fortalece con el uso, no con la espera. Así que no busques el momento perfecto para empezar, porque ese momento nunca llega por sí solo. El momento perfecto se construye en el instante en que das el paso, aunque tu corazón lata más rápido y tus manos tiemblen. La seguridad es el fruto de la acción repetida, no de la reflexión infinita. Cuanto antes lo comprendas, antes descubrirás que el miedo, lejos de ser tu enemigo, puede ser la señal de que estás avanzando en la dirección correcta. Como decía Epicteto, no pretendas que las cosas ocurran como las imaginas, acepta que ocurran como deben y tu vida será serena. Esto también aplica aquí. No esperes a que la confianza aparezca mágicamente. Empieza, incluso si el miedo camina a tu lado. Porque ese miedo, lejos de ser tu enemigo, es la prueba de que estás saliendo de tu zona conocida, de que estás expandiendo tus límites. Los estoicos comprendían que la valentía no es la ausencia de temor, sino la capacidad de avanzar aún sintiéndolo. Sabían que la acción era la mejor maestra de la confianza. Cada palabra que pronuncias cuando te tiemblan las manos, cada vez que te atreves a mostrarte como eres, cada paso que das sin garantías es un entrenamiento para tu carácter. No se trata de esperar el momento perfecto, sino de construirlo a base de pequeñas decisiones valientes. Un gesto, una conversación, un sí cuando tu instinto es huir. Con el tiempo, esos actos se acumulan y te das cuenta de que la voz del miedo ya no grita tan fuerte. Y ahí es cuando descubres que la seguridad no es un estado fijo, sino una práctica diaria. Cada acción que emprendes, sin dejar que el miedo te frene, es un ladrillo más en la construcción de tu confianza interior. Y lo más poderoso es que cuando miras atrás, no solo ves todo lo que lograste, sino que reconoces que el verdadero cambio ocurrió en ti. Pasaste de esperar el momento a crearlo. Lección 3. Separa lo que piensas de lo que eres. Uno de los mayores errores es creer que nuestros pensamientos definen nuestra identidad. No sirvo, soy un fracaso, no merezco amor. Todas esas frases son patrones mentales adquiridos.
no verdades universales. Son como huellas que otros dejaron en ti y que con el tiempo asumiste como tuyas. Sin embargo, que algo se repita en tu mente no significa que sea cierto. Esos pensamientos suelen ser el eco de experiencias pasadas, de palabras lanzadas sin cuidado o de comparaciones injustas, pero un eco no es una voz original, solo repite lo que alguna vez escuchó, y al igual que el eco, pierde fuerza cuando dejas de responderle. Los estoicos enseñaban a observar esos pensamientos como un espectador que ve pasar las nubes en el cielo. No puedes evitar que aparezcan, pero sí puedes decidir si los conviertes en tormenta o los dejas seguir su curso. Esa distancia mental es el primer paso para recuperar tu libertad interior. Cuestiona cada frase que intenta definirse como verdad absoluta. Pregúntate, ¿esto me pertenece o es un reflejo de algo que otros me hicieron creer? Si la respuesta es que no te pertenece, tienes el poder de arrancarlo de raíz. Igual que un jardinero quita la maleza para dejar crecer lo que sí quiere. Recuerda, tu identidad no está escrita por tus pensamientos más oscuros, sino por las acciones que eliges cada día. Y cada vez que decides no creer en una mentira interna, das un paso más hacia la versión más libre y auténtica de ti mismo. Séneca lo resumió así: sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que sucede. Tus pensamientos no son sentencias, son interpretaciones. La inseguridad surge cuando les das la autoridad de definirte, como si fueran una voz superior e incuestionable. Pero la verdad es que tú puedes ser el juez de esas ideas, no su prisionero. El camino estoico propone observar esos pensamientos sin dejar que te arrastren, cuestionarlos y reemplazarlos. Significa aprender a mirar lo que tu mente produce como mirarías nubes pasar por el cielo, sin apegarte, sin identificarlas como parte de ti. Algunas son útiles y traen claridad, otras solo oscurecen. Igual que un jardinero retira la hierba dañina para que el resto de su jardín florezca, tú puedes arrancar las creencias que ya no sirven a tu vida. No se trata de negar lo que sientes, sino de reconocer que hay pensamientos que nacen del miedo, no de la realidad. Y al reemplazarlos por ideas más sanas y constructivas, creas un terreno fértil para que crezca tu verdadera confianza. Cada vez que eliges no creer un pensamiento limitante, estás rompiendo un patrón antiguo y sembrando uno nuevo. Y, como todo en la vida, cuanto más lo practicas, más natural se vuelve. Así, poco a poco, tu mente deja de ser un campo minado y se convierte en un refugio seguro. Lección 4. No eres tu pasado. Es fácil quedar atrapado en los errores o momentos dolorosos que vivimos, pero lo que pasó no determina quién eres, solo forma parte de tu historia. No eres la suma de tus tropiezos, sino la manera en que te levantas después de cada uno. Lo que viviste puede marcarte, sí, pero no tiene por qué encadenarte. Cada experiencia difícil lleva consigo una lección, aunque a veces sea difícil verla en el momento. El problema surge cuando confundes la herida con tu identidad, como si aquello que te pasó definiera tu valor para siempre. Pero la realidad es que tu historia no está escrita en piedra. Puedes reinterpretarla y decidir qué significado le das. Marco Aurelio decía, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si eliges verte como alguien roto, vivirás como tal. Si decides verte como alguien que ha sobrevivido, aprendido y crecido, tu vida tomará el color de esa fortaleza. No se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo de una forma que te potencie. Cada error puede convertirse en un maestro, cada caída en un impulso hacia adelante, cada pérdida en una oportunidad para apreciar lo que tienes ahora con mayor profundidad. Al final, tu valor no se mide por los momentos en que caíste, sino por la cantidad de veces que te levantaste.
Y en esa repetición de levantarte, se forja un carácter capaz de enfrentar cualquier tormenta. Marco Aurelio decía, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si crees que tu pasado es una mancha imborrable, seguirás viéndote a través de ese filtro, como si todo lo que eres estuviera manchado por un solo momento. Sin embargo, también puedes decidir que lo que viviste te fortalezca en lugar de limitarte, que esas experiencias sean el fuego que forje tu carácter y no la piedra que cargues a la espalda. No se trata de borrar el pasado, sino de redefinirlo. Cada error puede convertirse en un maestro y cada caída en un impulso hacia adelante. El sufrimiento que atravesaste puede ser la fuente de tu empatía, tu disciplina o tu determinación. Depende de cómo elijas mirarlo. Los estoicos entendían que lo que nos hiere no es solo el hecho en sí, sino el significado que decidimos darle. Una misma experiencia puede destruir a alguien o fortalecerlo, y la diferencia radica en la interpretación. Al redefinir tu historia, dejas de ser víctima de lo que ocurrió y te conviertes en autor de lo que vendrá. Ese cambio de perspectiva no significa negar el dolor, sino reconocer que de él puede brotar algo valioso. La cicatriz queda, pero en lugar de ocultarla, la llevas como un recordatorio de tu resistencia. Lo que una vez fue motivo de vergüenza, ahora puede ser tu mayor motivo de orgullo. Así, cada tropiezo se convierte en parte del camino, no en un obstáculo que te obliga a retroceder. Y cuando entiendes esto, tu pasado deja de ser una cadena y se transforma en un cimiento firme desde el cual avanzar con más fuerza. Porque al final, lo que determina tu destino no es lo que viviste, sino lo que decides hacer con ello. Los estoicos entendían que no tenemos poder sobre lo que ya ocurrió, pero sí sobre el significado que le damos. Transformar la historia que te cuentas sobre tu pasado es una de las formas más profundas de libertad. Cuando lo haces, dejas de ser prisionero de lo que fuiste y te conviertes en el autor de lo que serás. Tu vida no está definida por la primera versión de ti que el mundo conoció, sino por la versión que estás dispuesto a construir ahora. Y esa construcción comienza en el momento en que decides que tu pasado no es un peso, sino un cimiento. Lección 5. Busca progresar, no ser perfecto. La inseguridad suele alimentarse del perfeccionismo, ese miedo constante a equivocarse y a no cumplir las expectativas. Crees que si no haces todo de manera impecable, tu valor se verá reducido. Pero la vida no es una línea recta de éxito, sino un camino lleno de curvas, retrocesos y desvíos inesperados. El crecimiento real es irregular, hecho de avances que celebras y tropiezos que te enseñan. El perfeccionismo te mantiene atrapado en una ilusión peligrosa, la de que solo mereces reconocimiento cuando no fallas. Pero esa exigencia es imposible de sostener y te roba la oportunidad de aprender en el proceso. Los estoicos entendían que cada error es un entrenamiento para el carácter y que el progreso genuino se mide en resistencia, no en impecabilidad. Aceptar que te equivocarás es liberador. Te permite tomar acción sin la parálisis del todo o nada y te recuerda que el valor de una persona no está en su récord de aciertos, sino en su disposición a seguir adelante a pesar de las caídas. Cada tropiezo puede ser una lección y cada lección un paso hacia una versión más fuerte y consciente de ti mismo. Así, en lugar de temer a la imperfección, aprendes a verla como la prueba de que estás creciendo, de que te atreves a intentarlo. Cuando dejas de exigir perfección y comienzas a buscar mejora, la inseguridad pierde su alimento, porque ya no te juzgas por no ser impecable, sino que te celebras por ser constante. El estoico
No persigue una perfección inalcanzable, sino una mejora constante. Sabe que el ideal de nunca fallar es una ilusión que solo genera frustración. En cambio, elige aprender de cada situación, incluso y sobre todo de aquellas en las que las cosas no salieron como esperaba. Entiende que cada error es un maestro silencioso y cada obstáculo un entrenamiento para el carácter. Para él, el fallo no es un signo de debilidad, sino una oportunidad para fortalecer la mente y el espíritu. Cada vez que se enfrenta a un resultado distinto al que imaginaba, se pregunta qué puede extraer de esa experiencia, en lugar de lamentarse por lo que no ocurrió. Así, convierte los tropiezos en escalones hacia una versión más sabia y firme de sí mismo. Este enfoque le permite caminar sin el peso del miedo constante a equivocarse. Sabe que el camino está lleno de pruebas y que su propósito no es evitarlas, sino atravesarlas con integridad. Cada desafío superado, por pequeño que sea, se convierte en evidencia de su capacidad para seguir adelante, y así, poco a poco, construye una fortaleza interior que no depende de las circunstancias. Porque la verdadera perfección no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez con más claridad, más templanza y más determinación. También reconoce que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una prueba de honestidad contigo mismo. Mostrar que no lo sabes todo, admitir que te equivocas y pedir ayuda cuando la necesitas es un acto de valentía mucho mayor que aparentar invulnerabilidad. Los estoicos practicaban la autoevaluación constante no para juzgarse con dureza, sino para ajustar el rumbo. Sabían que vivir con virtud no significaba ser impecables, sino estar dispuestos a reconocer cuándo se desviaban y corregir la dirección. Esa es la verdadera perfección, no la ausencia de fallos, sino la disposición a corregir, aprender y seguir caminando. En lugar de usar sus errores como excusa para rendirse, los convertían en señales para mejorar. Cada día se preguntaban si sus actos habían estado alineados con sus valores, si habían actuado movidos por la razón o por las pasiones, y qué podían hacer para acercarse más a su ideal de vida. Esta práctica les permitía avanzar sin la pesada carga de la culpa eterna. No se estancaban en lo que hicieron mal, pero tampoco lo ignoraban, lo observaban, lo entendían y lo transformaban en aprendizaje. Ese hábito de revisión diaria es una herramienta poderosa también para nosotros. Nos recuerda que la vida no es una línea recta, sino un ajuste constante de rumbo, y que la verdadera fuerza no está en nunca desviarse, sino en tener el coraje de volver al camino una y otra vez. Y cuando aceptas que la vida está hecha de imperfecciones, la inseguridad pierde su alimento. Ya no esperas que todo sea perfecto para avanzar. Avanzas y dejas que el camino mismo te perfeccione. Lección 6. La validación más importante es la tuya. Durante mucho tiempo, quizás has intentado ganar la aprobación de otros. Padres, amigos, parejas, compañeros de trabajo. Y aunque a veces la hayas recibido, nunca ha sido suficiente, porque el único reconocimiento que realmente llena es el que viene de ti mismo. La aprobación externa es como el agua en las manos. Por más que la sostengas un momento, siempre se escurre y vuelves a sentir sed. Esa búsqueda incesante de validación ajena te coloca en una posición de dependencia, como si tu valor estuviera en manos de otros y no en las tuyas. Y vivir así es agotador, porque significa que cada día tu paz depende de factores que no puedes controlar. Cuando condicionas tu valor a lo que los demás piensen de ti, tu identidad se convierte en un disfraz que cambias según el público que tengas enfrente. Si alguien te aplaude, te sientes capaz. Si alguien te critica, te derrumbas. Es como ser un barco a merced del viento. Cada opinión es una ráfaga que te empuja en una dirección distinta.
Lo más peligroso de esto es que, con el tiempo, pierdes de vista quién eres realmente, porque te has acostumbrado tanto a interpretar papeles que olvidas cuál es tu verdadero rostro. La aprobación externa no es mala en sí misma. Todos disfrutamos de un reconocimiento sincero. El problema es cuando se convierte en tu fuente principal de autoestima. En ese punto, tu vida se transforma en una continua actuación para ganarte un aplauso que nunca dura lo suficiente. Incluso cuando lo recibes, en el fondo temes perderlo. Así que la ansiedad reemplaza a la satisfacción. El resultado es un ciclo interminable de esfuerzo, desgaste y vacío. Los estoicos comprendían que vivir así es vivir como un prisionero. Epicteto enseñaba que la libertad se encuentra en no depender de lo que no está bajo tu control. Y la opinión de los demás es precisamente eso, incontrolable, cambiante y muchas veces influida por factores que no tienen nada que ver contigo. Por eso, su consejo era claro. Trabaja en tu carácter, en tu virtud, en tu coherencia, porque eso es lo único que siempre te pertenece. Cuando tu satisfacción nace de actuar en alineación con tus valores, la crítica no te derrumba y el elogio no te embriaga. Ambos se convierten en simples opiniones, no en verdades absolutas. Aceptar que no necesitas la aprobación de todos no significa volverte insensible o indiferente, sino aprender a filtrar. Escuchar lo que pueda ayudarte a mejorar y dejar pasar lo que no aporte nada útil. Marco Aurelio lo resumía bien. Si no es verdad, no me afecta. Si es verdad, me beneficia. Este enfoque te permite relacionarte con los demás sin estar atado a su juicio. Puedes agradecer un cumplido sin obsesionarte por mantenerlo y recibir una crítica sin permitir que defina tu identidad. El respeto propio se construye cuando empiezas a vivir fiel a ti mismo, incluso si eso significa que algunos no te entenderán o no estarán de acuerdo contigo. Esto requiere coraje, porque implica tolerar la incomodidad de decepcionar a otros para no traicionarte a ti. Pero cada vez que eliges tu coherencia sobre la aprobación externa, fortaleces tu confianza interna. Llega un momento en que ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, porque lo sientes en tu propia convicción. Al final, la mayor libertad que puedes alcanzar es mirarte al espejo y saber que vives según tus principios, no según los aplausos que recibes. Cuando tu identidad se sostiene sobre ese cimiento inquebrantable, la inseguridad deja de tener un terreno fértil donde crecer. La voz que antes buscaba desesperadamente aceptación externa se transforma en una voz firme que dice: soy suficiente tal como soy. Y esa es una verdad que, una vez que la haces tuya, nadie puede arrebatarte. Cuando decides aceptarte tal como eres, no porque encajes en un ideal, sino porque eres honesto contigo, la opinión ajena pierde poder sobre ti. Ya no necesitas moldearte para agradar a todos, ni callar para evitar incomodar. Empiezas a vivir con la libertad de ser tú, incluso si eso significa que algunos no te comprendan. Comprendes que lo esencial no es ser aprobado por todos, sino ser coherente contigo mismo. Esa coherencia es la base de la verdadera paz interior. Saber que tus palabras y tus acciones reflejan lo que eres, no lo que otros esperan que seas. Los estoicos lo sabían bien. El valor de una persona no se mide por las alabanzas que recibe, sino por su fidelidad a sus principios. Y cuando te mantienes firme en los tuyos, incluso en medio de la crítica o el rechazo, descubres que la verdadera aprobación no se busca, se construye. Porque el respeto más importante que puedes ganar es el tuyo. Y una vez lo tienes, ningún juicio externo podrá arrebatarte la tranquilidad que nace de vivir en congruencia. Lección 7. El juicio de otros es una prueba, no una amenaza. Tememos el qué dirán como si fuera un peligro real.
como si una opinión pudiera derribarnos con la misma fuerza que una tormenta. Pero, ¿y si lo vieras como un entrenamiento, como un reto para fortalecer tu carácter, igual que un atleta usa el peso para hacerse más fuerte? Cada comentario, cada mirada de juicio, podría convertirse en un campo de práctica para tu mente. Epicteto recordaba: no te lastima lo que otros dicen, sino el significado que tú decides darle. Y en esa frase se encierra una gran libertad, la de elegir no ser prisionero de las interpretaciones ajenas. Una crítica puede ser un arma que te hiera o una herramienta que te ayude a crecer, dependiendo de cómo la recibas. Cuando permites que cada palabra externa determine tu valor, entregas el control de tu vida a los demás. Vives a merced de sus opiniones, como un barco que cambia de rumbo según el viento que sopla. Pero si aprendes a filtrar, descubres que no todo lo que escuchas merece un lugar en tu mente. Los estoicos no se blindaban de las palabras ajenas, ignorándolas por completo, sino examinándolas con calma. Preguntaban: ¿es verdad lo que me dicen? ¿Me aporta algo útil? Si la respuesta era sí, lo tomaban como un consejo y lo aplicaban. Si era no, lo dejaban pasar como quien ve una nube alejarse en el cielo. Este enfoque requiere práctica, porque la primera reacción natural suele ser defensiva. Pero cuanto más entrenas esta habilidad, menos poder tienen las críticas para desestabilizarte. Y no solo las críticas, también los halagos dejan de ser cadenas que te atan a la necesidad de repetir siempre el mismo comportamiento para seguir recibiéndolos. La libertad verdadera no es vivir sin que nadie opine sobre ti. Eso es imposible, sino decidir el peso que le das a esas opiniones. Así, ni la aprobación te sube a una montaña artificial, ni la desaprobación te hunde en un pozo. Cuando haces tuya esta enseñanza, entiendes que el verdadero poder está en tu interpretación. Nadie puede obligarte a creer algo sobre ti sin tu consentimiento. Y en ese momento descubres que lo que realmente te lastimaba no eran las palabras, sino el significado que tú mismo les dabas. El estoico no huye de las opiniones ajenas, las examina con calma. Pregunta: ¿es verdad? ¿Puedo aprender algo de esto? Si la respuesta es sí, la toma como una lección. Si es no, la deja pasar, como quien deja que el viento sople sin intentar detenerlo. No se trata de volverse insensible, sino de decidir conscientemente qué merece espacio en tu interior. Con el tiempo, este hábito te libera. Dejas de medir tu valor por el eco de las voces externas y empiezas a basarlo en la firmeza de tus principios. Ya no eres un reflejo de lo que otros opinan, sino la expresión de lo que tú eliges ser. Y así, incluso en medio de la crítica, puedes mantenerte sereno, sabiendo que tu esencia no depende de la aprobación o el rechazo de los demás. Esta serenidad no significa que seas indiferente, sino que tu estabilidad no se quiebra con cada palabra que escuchas. Aprendes a ver las opiniones como información, no como sentencias. Algunas te servirán para crecer, otras no tendrán más valor que el ruido del viento. Los estoicos llamaban a esto vivir de acuerdo con la virtud, actuar guiado por tus valores, sin que la búsqueda de aplausos ni el temor a las críticas dicten tu conducta. Es un compromiso contigo mismo, uno que te exige coherencia incluso cuando es incómodo o impopular. Y cuando esa coherencia se vuelve tu guía, ya no necesitas que el mundo valide cada paso que das. Tu validación interna se convierte en un cimiento sólido, sobre el cual puedes construir sin miedo a que se derrumbe ante la desaprobación de unos pocos. Con el tiempo, te das cuenta de que esta forma de vivir no solo te da paz, sino que también inspira a otros. Porque la autenticidad tiene un efecto contagioso. Cuando ven que no negocias tus principios por aceptación, muchos se sienten motivados a hacer lo mismo. Así, la libertad interior deja de ser una teoría
y se convierte en tu forma natural de vivir. Ya no luchas por agradar a todos, eliges ser fiel a ti mismo. Y eso, en un mundo que cambia de opinión cada día, es un verdadero acto de fortaleza, porque al final, el verdadero poder está en no permitir que la opinión ajena dicte tu paz. Y cuando dominas eso, no solo eres más fuerte, eres verdaderamente libre. Lección 8. La más poderosa. Ya eres suficiente. Tal vez llevas años creyendo que necesitas arreglarte para tener valor. Que cuando seas más seguro, más exitoso o más atractivo, entonces sí merecerás amor y respeto. Pero esa es una mentira que te encadena porque te pone en una carrera sin meta, siempre posponiendo la paz para cuando llegue el momento. Y cuanto más corres detrás de esa versión idealizada de ti mismo, más te alejas de la aceptación que buscas. Ese pensamiento es como una trampa invisible. Cada vez que logras algo, la meta se mueve un poco más lejos. Crees que ya estás cerca, pero de pronto aparece una nueva condición, un nuevo cuándo, que te convence de que todavía no es suficiente. Así, vives en un estado constante de espera, creyendo que tu valor está suspendido hasta cumplir con una lista interminable de requisitos. La verdad es que tu valor no nace de lo que logres en el futuro, sino de reconocer lo que ya eres en el presente. No trabajas en ti para ganarte el derecho a ser valioso. Trabajas en ti porque ya lo eres y quieres honrar esa verdad. El crecimiento personal deja de ser una obligación para merecer aceptación y se convierte en una expresión natural de tu respeto propio. Los estoicos entendían que la verdadera fortaleza no se mide por la perfección externa, sino por la coherencia interna. Vivir con virtud significa actuar de acuerdo con tus principios, incluso cuando el miedo o la inseguridad están presentes. Porque el coraje no es la ausencia de temor, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Aceptar que ya eres suficiente no significa conformarte, sino construir desde un lugar de amor propio en lugar de hacerlo desde la carencia. Es muy distinto avanzar porque te valoras que hacerlo porque crees que no vales. El primer camino te libera, el segundo te encadena. Cuando sueltas la creencia de que necesitas arreglarte para merecer, empiezas a ver cada paso de mejora como una elección, no como una deuda. Y en ese instante, la presión desaparece y el progreso se siente más ligero, más auténtico y más tuyo. Tu valor no depende de tus logros futuros, sino de tu reconocimiento presente. No trabajas en ti para ganarte el derecho a ser valioso, sino porque ya lo eres. El crecimiento personal no es una deuda que pagas para merecer aceptación. Es un regalo que te haces porque sabes que mereces lo mejor aquí y ahora. Los estoicos sabían que la verdadera fuerza está en vivir con virtud, no con miedo al juicio ajeno. Comprendían que el coraje no es la ausencia de temor, sino la decisión de actuar de acuerdo con tus principios, incluso cuando ese temor está presente. Una persona virtuosa no es la que nunca duda, sino la que elige la coherencia por encima de la comodidad. Que en lugar de esperar sentirse lista para dar un paso, lo da y deja que la experiencia misma construya su fortaleza. Porque la seguridad no llega cuando alcanzas una imagen perfecta de ti, sino cuando aceptas que tu valor ya está en ti y que todo lo que hagas a partir de ahora es simplemente una expresión de esa verdad. Lección 9. Fortalece tu mente con lo que consumes. La inseguridad no solo nace de lo que vivimos, sino también de lo que permitimos que alimente nuestros pensamientos día a día. Si pasas horas escuchando críticas, comparándote con otros en redes o rodeado de conversaciones negativas, tu mente absorberá todo eso como una verdad silenciosa.
Igual que una planta se marchita si solo recibe sombra y veneno, tu confianza se debilita si el terreno donde crece está lleno de toxinas mentales. Los estoicos entendían que la mente es como un jardín. Lo que siembres en ella, eso crecerá. Por eso cuidaban con extremo celo lo que leían, escuchaban y observaban. No porque fueran ingenuos o quisieran vivir aislados, sino porque sabían que cada palabra, imagen o idea es una semilla que tarde o temprano dará fruto. Y si no vigilas qué entra, terminarás cultivando pensamientos que sabotean tu propia fortaleza. Esto no significa cerrar los ojos a la realidad, sino elegir conscientemente las fuentes de las que te alimentas. Si buscas claridad, acércate a ideas que inspiren. Si buscas fortaleza, rodéate de personas que la transmitan. Si buscas confianza, aliméntate de mensajes que la refuercen. Cada estímulo cuenta, incluso los que parecen pequeños o inofensivos. Tu mente está en constante construcción. Si la dejas expuesta al ruido, será el ruido quien decida en qué se convierte. Pero si eres intencional con lo que permites entrar, tú mismo moldearás el espacio interno desde el que piensas, decides y actúas. Recuerda, lo que siembras en tu mente hoy será la voz que escucharás mañana. Y si esa voz va a acompañarte toda la vida, que sea una voz que te impulse, no una que te limite. Los estoicos cuidaban su entorno mental con el mismo celo que un guerrero cuida su armadura. Seleccionaban con atención lo que leían, lo que escuchaban y con quién compartían su tiempo, porque entendían que cada estímulo influía en su fortaleza interior. No dejaban su mente expuesta a ideas que la corrompieran. Elegían de forma consciente aquello que la fortaleciera. Haz lo mismo. Rodéate de ideas, personas y mensajes que te impulsen a creer en ti y no en tus miedos. Llena tus días de palabras que construyan en lugar de destruir, de ejemplos que inspiren en lugar de limitar. Aprende a reconocer qué alimenta tu valor y qué lo erosiona, y toma la decisión de protegerte. No se trata de vivir en una burbuja, sino de ejercer un filtro consciente. Igual que cuidas lo que comes para mantener tu salud física, cuida lo que dejas entrar en tu mente para mantener tu salud emocional y mental. Las conversaciones que escuchas, los libros que lees, los perfiles que sigues y hasta los pensamientos que decides reforzar, forman parte de la dieta mental que moldea tu percepción de ti mismo. Los estoicos practicaban esta selección con rigor. Sabían que si te expones constantemente a mensajes que alimentan el miedo o la comparación, tu mente los asumirá como verdad y actuarás en consecuencia. Pero si te rodeas de ejemplos de fortaleza, perseverancia y virtud, tu carácter se irá moldeando en esa dirección. Haz que tu entorno mental sea un lugar que te recuerde tu capacidad, no tus carencias. Que cada persona, idea o contenido que te rodee sea como una chispa que enciende tu motivación, en lugar de una sombra que apague tu luz. Porque, aunque no siempre puedas controlar todo lo que ocurre fuera, sí puedes decidir qué dejas entrar y qué rechazas. Recuerda, lo que alimentas crece. Y si alimentas la confianza, la integridad y la claridad, poco a poco la inseguridad se quedará sin raíces donde sostenerse. Porque lo que siembras en tu mente hoy será la voz que escucharás mañana. Y si esa voz ha de acompañarte el resto de tu vida, que sea una voz que te recuerde quién eres, no una que intente convencerte de que no puedes. Al final, tu entorno mental no es algo que simplemente tienes, es algo que eliges, y en esa elección se juega gran parte de tu libertad interior. Lección 10. Acepta que no podrás gustarle a todos. Una gran parte de la inseguridad proviene de un deseo imposible, la aprobación universal. Buscamos caerle bien a todos, ser aceptados por todos, y esa es una batalla que ya está perdida antes de empezar.
No importa cuánto te esfuerces, siempre habrá alguien que critique, que no entienda o que simplemente no conecte contigo. Y si tu paz depende de ganar esa aprobación, vivirás en una montaña rusa emocional. Este deseo nace muchas veces del miedo al rechazo. Un miedo profundamente humano, pero que se convierte en una prisión cuando dicta nuestras acciones. Cada vez que adaptas tu comportamiento para agradar a todos, te alejas un poco más de ti mismo. Lo irónico es que, incluso cumpliendo con todas las expectativas externas, siempre quedará alguien que no esté conforme. Los estoicos lo sabían. Intentar complacer a todos es un camino directo a la frustración. Marco Aurelio escribía que lo único que importa es lo que tú haces y dices, no lo que otros piensen de ello. Y no lo decía como una excusa para actuar sin respeto, sino como un recordatorio de que la única aprobación que realmente puedes controlar es la tuya. Cuando aceptas que la desaprobación es inevitable, aprendes a verla como parte natural de la vida. Algunos no estarán de acuerdo contigo porque tienen otras creencias, otros porque no te comprenden y otros simplemente porque proyectan en ti sus propias inseguridades. Y nada de eso define tu valor. Liberarte de esta necesidad no significa ser arrogante ni vivir aislado, sino vivir con coherencia. Escucharás, reflexionarás y ajustarás lo que creas necesario, pero sin traicionar tus principios para ganar un aplauso. Porque el aplauso que llega a costa de tu autenticidad, en realidad, es una forma de derrota. La paz verdadera surge cuando te respetas lo suficiente como para mantenerte fiel a lo que eres, incluso si eso significa incomodar a algunos. Y, paradójicamente, cuando vives así, atraes el respeto genuino de quienes valoran la autenticidad por encima de la complacencia. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: no importa lo que digan o hagan los demás, lo único que importa es lo que tú haces y dices. Esa frase es un recordatorio de que tu vida se define por tus actos y tu carácter, no por las percepciones ajenas. Cuando comprendes que siempre habrá personas que no te entiendan o no estén de acuerdo contigo, aprendes a dejar de mendigar aceptación y empiezas a actuar desde la libertad. No necesitas que todos te aplaudan. Necesitas respetarte lo suficiente como para mantenerte fiel a lo que crees y a quién eres, incluso cuando eso signifique incomodar a otros. La coherencia con uno mismo vale más que la aprobación de 1000 voces vacías. El estoico no busca el aplauso como meta, sino como posible consecuencia de vivir con integridad. Y si ese aplauso no llega, su valor sigue intacto, porque nunca dependió de él. Así, deja de vivir a merced de la opinión ajena y empieza a vivir guiado por su propia brújula interna. Cuando entiendes esto, descubres una de las libertades más grandes, la de no necesitar la aprobación de todos para sentirte en paz contigo mismo. Lección 11. Conviértete en tu propio referente. La inseguridad florece cuando te comparas constantemente con los logros, habilidades o cualidades de los demás. Cada vez que lo haces, ignoras tu propio recorrido y te colocas en una carrera que nunca elegiste correr. Es como correr mirando a los lados en lugar de al frente. Pierdes el ritmo, te tropiezas y lo peor, olvidas disfrutar tu propio trayecto. Pero cada vida es un camino distinto, con ritmos, paisajes y pruebas diferentes. Lo que para uno es un inicio, para otro puede ser la meta y viceversa. Los estoicos entendían que la única comparación que tiene sentido es la que haces contigo mismo. Ellos practicaban la autoevaluación para medir su progreso en relación a su propio ayer, no en relación a los logros ajenos. Compararte con otro es como medir un árbol por la altura de una montaña. Carece de sentido y solo genera frustración.
Cuando te enfocas en tu propio avance, el éxito deja de ser un destino que alguien más define y se convierte en un camino que tú construyes paso a paso. Empiezas a notar las pequeñas victorias que antes pasaban desapercibidas, una conversación que antes evitabas, una decisión que antes te paralizaba, un límite que antes no te atrevías a poner. La comparación externa roba energía, la comparación interna la multiplica. Una te encadena a una sensación constante de insuficiencia, la otra te recuerda que siempre puedes mejorar, aunque sea un poco, cada día. Y lo más liberador es que, al dejar de mirar obsesivamente lo que otros hacen, te devuelves el poder de decidir tu propio ritmo. Ya no hay prisa por alcanzar a nadie, porque comprendes que tu única misión es avanzar en la dirección que te hace sentido a ti. Los estoicos practicaban la autoevaluación, no para castigarse, sino para medir su progreso en relación consigo mismos. Sabían que el único parámetro real es el de tu propia mejora. Compararte con otros es como medir un árbol por la altura de una montaña. No tiene sentido y solo conduce a la frustración. Mírate a ti mismo ayer y mírate hoy. Observa dónde creciste, dónde superaste miedos, dónde mantuviste tu integridad, incluso cuando era más fácil ceder. Reconoce que cada paso, por pequeño que parezca, forma parte de una construcción sólida y duradera. La comparación con otros roba energía. La comparación contigo mismo te impulsa. Una te encadena al sentimiento de insuficiencia, la otra te recuerda que siempre estás en movimiento, que eres capaz de mejorar un poco cada día. Y cuando entiendes que la única carrera que importa es la que corres contra tu yo del pasado, la inseguridad empieza a perder su terreno porque dejas de mirar hacia los lados y comienzas a mirar hacia adelante. Lección 12. La que transforma todo. Vive para tus propios principios. Cuando basas tu valor en lo que otros piensan, tu vida se vuelve un barco a la deriva, empujado por las olas de la opinión ajena. Un comentario favorable te eleva, una crítica te hunde, y así tu paz depende siempre del clima cambiante de los demás. Es una forma de vivir agotadora porque nunca sabes cuándo llegará la próxima tormenta ni cómo te afectará. La verdadera libertad llega cuando eliges vivir según tus principios y no según las expectativas externas. Séneca advertía que gran parte de nuestra angustia proviene de intentar adaptarnos a moldes que no son nuestros. Vivir para complacer a todos es como navegar con un mapa que cambia de forma constante. Nunca llegarás a destino, porque ese destino no lo defines tú. En cambio, cuando tus valores son tu brújula, cada decisión tiene sentido, incluso si el mundo no lo aprueba. Los estoicos comprendían que la opinión ajena es inestable por naturaleza. Hoy puede ser favorable, mañana puede volverse en tu contra, y no necesariamente porque hayas cambiado, sino porque cambian las percepciones, los intereses o las emociones de quienes te juzgan. Por eso, construir tu identidad sobre ese terreno es como edificar una casa sobre arena. Vivir según tus principios no significa cerrarte a escuchar, sino filtrar lo que recibes y decidir conscientemente qué merece influir en tu vida. Puedes aprender de una crítica sin dejar que te destruya y agradecer un elogio sin volverte dependiente de él. Esa es la base de una autoestima que no se tambalea con cada soplo de viento. Cuando logras esto, tu paz ya no está en manos ajenas. No necesitas que todos te entiendan o aprueben para sentirte válido. Caminas con la tranquilidad de saber que, incluso si las olas se agitan, tu timón sigue firme. Y ahí es cuando descubres que el verdadero respeto, el que más importa y el que más perdura, es el que te das a ti mismo por vivir fiel a lo que crees. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho.
Y gran parte de ese desperdicio ocurre cuando intentamos moldearnos para encajar en moldes que no son nuestros, cuando sacrificamos lo que somos por encajar en lo que otros esperan. Ese desgaste constante no solo consume energía, también apaga la autenticidad que te hace único. Cada vez que ajustas tu voz, tus gestos o tus decisiones para no incomodar a alguien, te alejas un poco de tu esencia. Al principio puede parecer un sacrificio pequeño, casi imperceptible, pero con el tiempo se acumula como una erosión silenciosa que te hace sentir vacío, incluso cuando aparentas tenerlo todo bajo control. Los estoicos entendían que la vida se vuelve más ligera cuando vives de acuerdo con tu naturaleza, no con un personaje que interpretas para agradar. Fingir ser quien no eres puede darte aceptación momentánea, pero te roba la paz de espíritu, y la paz, decían ellos, es el mayor bien al que podemos aspirar. La autenticidad exige valentía, porque significa aceptar que no todos van a comprenderte ni aplaudirte. Pero también significa vivir con una coherencia que te da fuerza incluso en los momentos más difíciles. Es mucho más fácil defender tus decisiones cuando nacen de tus valores que cuando son el resultado de cumplir expectativas ajenas. Cada minuto que inviertes en aparentar es un minuto que no inviertes en crecer, aprender o disfrutar de lo que realmente importa para ti. Y como recordaba Séneca, el tiempo es nuestro recurso más valioso. Una vez que se va, no regresa. Por eso, elegir ser tú mismo no es un acto de rebeldía, sino un acto de sabiduría. Es proteger tu tiempo, tu energía y tu identidad de todo lo que intente moldearte en algo que no eres. Define lo que es importante para ti, tu verdad, tus valores, tu propósito. Escríbelos, repítelos, grábalos en tu mente como tu brújula personal. Luego, vive de acuerdo a eso, aunque el mundo no lo entienda, aunque algunos se alejen, aunque signifique caminar solo por un tiempo. Cuando lo haces, la inseguridad ya no tiene espacio, porque tu identidad deja de depender de la aprobación externa y empieza a sostenerse sobre un cimiento inquebrantable, tu propia convicción. Esa convicción es la que te mantiene firme incluso cuando las opiniones cambian, la que te da dirección incluso en medio de la tormenta. Y es ahí donde descubres que la mayor victoria no es agradar a todos, sino poder mirarte al espejo y reconocer que vives fiel a ti mismo. Porque esa es la aprobación que más paz trae y la única que no se pierde con el tiempo. La inseguridad no desaparece de un día para otro. Es el resultado de años de creencias, palabras y experiencias que se grabaron en tu mente. Pero así como se formó, también puede desmontarse. Y el primer paso es darte cuenta de que no eres esa voz que duda de ti. Eres quien decide si la escucha o no. Los estoicos no vivían sin miedo ni sin críticas. Vivían con la certeza de que lo que realmente importa está bajo su control, sus pensamientos, sus acciones y sus principios. Lo demás, la opinión ajena, las circunstancias, el pasado, no define su valor. Si hoy eliges cuestionar esas creencias antiguas, actuar a pesar de la duda y vivir guiado por tus propios principios, empezarás a construir una seguridad que no depende de nada ni de nadie más. Recuerda, tu valor no nace de lo que otros ven en ti, sino de lo que tú eres capaz de reconocer en ti mismo. Ahora, ve a los comentarios y escribe: hoy libero mi mente del miedo y elijo confiar en mí. Hazlo como un pacto contigo mismo para recordarte que a partir de este momento no vivirás buscando aprobación, sino cultivando una seguridad tan firme que nada ni nadie pueda arrebatártela.